habíamos visto todo lo que implica las grandes afirmaciones de manera sencilla, pero tan profunda, que encierran la expresión: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y habíamos agotado aproximadamente 45 minutos hablando de lo grandioso que es Dios y de cómo podemos utilizar para nuestra mente y nuestros corazones esa herramienta y decirle al que no cree que Dios es el creador, al que cree que hay muchos dioses, que Dios es único. Todo ese acervo de herramientas que implica Génesis 1. Hoy continuamos con el versículo que sigue, Génesis 1:2, y las implicaciones de él. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y hemos puesto o titulado la exposición de hoy: el universo material. Habíamos puesto el título de la primera intervención, el principio, y seguimos en ese principio, pero ahora en el verso 2, más concreto, en el universo material. Luego que Dios crea todas las cosas, ¿qué pasa? ¿Cómo era el universo material? Porque aquí la expresión y la tierra quiere implicar el universo creado material. Así que por eso hemos puesto este título del universo material, para explicar lo que Dios ha dicho: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba ese universo que Él creó? Esa es la respuesta que da el versículo de Génesis 1:2. Por favor, la próxima. Un hermano llamado Edward John escribió esta frase y me encantó rescatarla para lo que la palabra del Señor revela. El rechazar la revelación externa de Dios, es decir, lo que vemos de la creación, y considerar la mente humana como una ley a sí misma, no es hacerse culto. Porque la gente dice: mire, yo soy culto y sé mucho porque yo he leído mucha ciencia y me sé muchos libros. Decía él: sino caer en la más enorme de las decepciones, ya que el hombre ha sido creado por Dios, no puede vivir sin Dios. El enaltecer la razón como si fuera el árbitro final de todas las cosas es en realidad sustituir la criatura por el creador. Yo creo que es una buena introducción para aceptar todo lo que Dios ha revelado, lo que Él ha dicho, no lo que invente nuestra razón, no lo que el hombre cree para justificar su espalda, dar la espalda a Dios, sino lo que la palabra del Señor dice, porque Él creó al hombre y Él es que ha revelado su palabra. Entonces, nos vamos a hacer algunas preguntas sobre Génesis 1:2. Y la primera de ellas es: ¿cómo creó Dios todo el universo? Estamos repasando desde Génesis 1:1 a 1:2 para entender esa transición, porque queremos entenderla lo más sencillo posible. Es decir, ¿cómo Dios creó el universo? En dos pasos. Paso número 1: Dios creó la materialidad, o sea, todas las cosas que existen, la materia, con la palabra de su poder. De la nada hizo todo lo que podemos ver y percibir. Y esto lo demuestra como vimos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios, dígalo, los cielos y la tierra. Y de hecho, dice la palabra que toda la materialidad Él la creó de la nada. Él dijo y fue hecho. Por eso dice Hebreos 11:13: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, el paso 1 lo vimos en la vez anterior, y ahora entramos en Génesis 1 del paso 2. De la materia creada, por eso titulamos el universo material, que contenía todos los elementos y estaban juntos.
Dios creó la materia y estaba conjunto, sin límites, sin separación, no estaban definidos. Por eso dice que estaba desordenado, porque nada estaba separado, nada estaba definido, no había frontera, no había muro. Entonces no había orden, estaba desordenado. Y era un universo donde todavía no existían los animales y plantas que nosotros vemos. Por eso estaba vacía. Ninguna de las cosas no habían sido separadas ni delimitadas, pero tampoco tenían el contenido que hoy la vemos. Por eso la tierra estaba desordenada. Amén. Así que eso es lo que dice el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En un instante vamos a ir a esas expresiones, pero hasta ahora es bueno recalcar que Dios procedió a completar su creación. Entonces, como estaba desordenada y vacía, Él procedió ¿a qué? A ordenarla y a llenarla. Y entonces eso es todo el relato de Génesis 1. Cómo Dios, de lo que creó de la nada, de la materia, cómo Él, esa masa de materia, comienza Él díganlo conmigo, ¿a qué? Ordenarla y a llenarla. Porque estaba desordenada y vacía. ¿Ven qué pasa? Así que, ahora, este segundo paso que trata Génesis 1 es uno de los que ha dado mucha confusión y mucho debate. Este segundo paso es el que se desarrolla entonces de todo Génesis 1 al 3 al 12, cómo el Señor procedió a ordenar el universo material y a llenarlo hasta llegar a la creación del hombre. Aunque hay muchas dudas, nosotros entendemos y creemos en la autoridad de la palabra del Señor. Y que si nosotros nos dedicamos, nos detenemos de manera objetiva a observar el texto de la palabra del Señor, no hay duda de imprecisión, no la hay. Si nosotros observamos con detenimiento lo que la Biblia enseña sobre ella misma y de cómo debe de entenderse lo que ella dice, para algunos sigue siendo como que este relato no está claro, que está confundido, como que repite las cosas, y todo esto porque no tiene claro o no se detienen a ver lo que el mismo texto dice, que eso es lo que con ayuda del Señor algunas pinceladas vamos a ver en esta mañana. Así que la próxima. La segunda pregunta, y ya está implícita de lo que dijimos, ¿cómo estaba el universo en el principio? Ya lo hemos dicho varias veces, y a propósito para que se nos quede. ¿Cómo estaba? Estaba desordenado y vacío. Eso es lo que dice, una vez más, Génesis 1, 2. Pero hay algo aquí que hasta ahora no lo habíamos dicho ni en la primera intervención y ahora lo hemos dejado para revelarlo, por así decirlo, en estos instantes. Génesis 1.1 y Génesis 1.2 son una misma unidad y no puede separarse. Hay gente que piensa que hay una brecha, una separación entre Génesis 1.1 y 1.2, pero no la hay. Es como si fuera un párrafo, un todo, para que pueda entenderse. Y así lo escribió el autor. En efecto, la evidencia de que es así la encontramos en el mismo versículo. En Génesis 1.1, Moisés está utilizando una figura que los hebreos van a usar mucho, característica de la escritura hebrea, y es una imagen que consiste en, como si fuera un collar, la última perla enlazarla con la que sigue para desarrollar o ampliar esa idea. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta de esa coincidencia, pero si usted observa bien los versículos 1 y 2, ¿cuál es la última palabra con que finaliza la expresión de Génesis 1.1? Es la tierra. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjense cómo enlaza. ¿Cuál es la palabra con que sigue la otra frase?
y la tierra. Y eso es una forma de escribir. Lejos de interpretarse que son cosas separadas, es lo que significa que eso está hablando de una sola cosa. No hay brecha, no hay distancia, no hay separación. Y de hecho, fíjense que cumple la función que hemos estado hablando. Esa imagen se usa, usted coge la última y inicia la primera, porque usted va a desarrollar algo sobre ese elemento. Va a ampliarlo, va a hablar de una característica, y en este caso está claro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Él quiere decir cómo estaba la tierra, cómo estaba la materialidad que creó. Y entonces dice, ¿y la tierra estaba? Entonces, no está hablando de épocas diferentes, que Dios creó los cielos y la tierra, muchos años, millones de años, y después pasó algo y se desordenó. No. Está hablando de una continuidad de cómo estaba la tierra cuando Él la creó y comenzó a ordenarla y a llenarla. Me gusta porque no es la primera ni la única vez que el libro de Génesis Moisés va a utilizar esa figura. En Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, dice, hierba que dé semilla. Usted ve cómo utiliza la palabra en esta, aquí fue la tierra y aquí fue la palabra, si están atentos, la palabra hierba. Cómo enlaza, porque Él quiere resaltar una característica o explicar algo que contiene eso. En la tierra estaba desordenada la vacía, y aquí era una hierba que tenía semilla. Así que en los círculos populares se dice en broma, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, podemos decirte que Génesis da respuesta a eso. Oiga, la gente no dice en broma, pero Génesis revela cómo fue la cosa. Dice que cuando Dios lo creó al principio, y estoy dando el ejemplo de la hierba, pero está en todo Génesis 1:1, dice que la hierba fue creada con su fruto, con su semilla. Así fueron los animales. Así que no fue una semilla primera que nació una planta, no. Primero fue una planta que tenía la semilla y así se comenzó a reproducir. Así que lo primero fue la gallina, conforme revela la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque la palabra es suficiente. Y yo quise, hermano, también tomar un ejemplo conocido de esta expresión, porque la usamos mucho. Y se encuentra en Filipenses 2:8. Fíjese que Moisés, miles de años atrás, escribe con esa figura. Se crea el pueblo de Israel usando esa figura, y después Pablo escribiendo, siendo judío, la utiliza también. Mira que dice Filipenses 2:8, refiriéndose a Cristo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo vieron otra vez? Qué precioso que el Evangelio y la palabra del Señor ahí no quiere solamente resaltar que Cristo murió, sino que quiere ampliar y decir la calidad, la característica de esa muerte vergonzosa, humillante, que fue la de la cruz, utilizando la misma figura. ¿Cuál es la palabra que se repite aquí al final y que comienza la otra? Muerte. Así como la muerte fue en Filipenses, aquí como en Génesis fue la hierba, en Génesis 1 y 2 es la tierra. Así que eso refleja una unidad, no separada. La próxima. Ahora, teniendo esto claro, cómo estaba desordenada y vacía, ¿qué significa que estaba desordenada? Ya lo dijimos, vamos a reiterar. Desordenada es en el sentido que explica el mismo Génesis, que los elementos no estaban separados ni delimitados, no había separación. Y es también interesante ver la forma en que Dios inspiró a Génesis, porque lo primero que Él dice es en el principio, creo yo. Así que Él comienza a delimitar para nuestro conocimiento, que nosotros conocemos pasado, presente y futuro, que ahí inició el suceso. Así mismo como Él quiere delimitar, indicar el inicio para la comprensión de nosotros en el principio, ahora Él también quiere delimitar el principio de la realidad material. ¿Cómo fue? Que fue Dios ordenándolo. ¿Para qué?
para que tuviera un propósito y funcionamiento. Él la creó para que fuese llenada. Aunque en el principio estaba como desordenada y vacía. Continuemos. Eso es lo que significa desordenada. Pero ¿qué significa vacía? También lo dijimos. Significa que no existían los animales, ni las plantas, ni las estrellas, ni todo el contenido que desarrolla la Biblia que tienen las cosas, incluyendo, importante, todas las cosas en los cielos. Y subraye que estoy diciendo en los cielos, no solamente en el cielo que nosotros vemos. Recuerden que en la pasada intervención dijimos que la palabra cielo se refiere a tres cosas. ¿Se acuerdan? A la atmósfera, a la estrella, al cielo donde están las estrellas y las constelaciones, y como decía Pablo acertadamente, el tercer cielo, la habitación de Dios y de los ángeles. Entonces, ahí dice que estaban vacíos, no tenían el contenido que tiene cada una de esas expansiones, los cielos. Así que por eso dice Génesis 2:1, interesantísimo, incluyendo todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, que se describen como el ejército de ellos, o sea, lo que contiene. Dice Génesis 2:1, fueron pues acabados, mire que dice en plural, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Así que Dios está diciendo ahí que Él llenó la atmósfera, llenó el universo, las estrellas y las constelaciones, y ahí el tercer cielo lo llenó también con el ejército de ellos. Así como el segundo cielo, el ejército son las estrellas, el ejército del tercer cielo son los ángeles. Así que no está hablando de que hubo diferentes creaciones. Todo lo que Dios creó, lo creó y está contenido en este relato de Génesis. Así que es importante eso, porque alguna gente piensa que hay otras creaciones o distintas creaciones, y conforme lo que nos enseña la palabra, no es así. Así que, otra pregunta: ¿cómo estaba el universo en el principio? Ya vimos que estaba desordenado, vacío, pero también estaba oscuro y caótico. Eso es lo que dice, por favor. Eso es lo que dice el texto que estamos estudiando de Génesis, porque dice que las tinieblas estaban en la faz de la luz. Eso es oscuridad. Es decir, el universo material existía, pero no era algo que tú podías ver. Si yo apago la luz, quitamos lo oscuro, ¿podemos ver algo? ¿Podemos ver algo? No. Entonces, Génesis 1 nos está diciendo eso. Yo creo la materia, pero estaba sumergido en oscuridad completa. Si uno de nosotros hubiese existido en ese momento, nosotros no podemos ver nada ni percibir nada. Pero para Dios, la luz y la tiniebla son diferentes. Él está describiendo cómo Él creó eso. Todo estaba sumergido en tiniebla y oscuridad, no se veía nada. Por eso, las tinieblas estaban en la faz de la luz. Bueno, y vamos a explicar más eso. De esa materia oscura que no perciben nuestros sentidos. ¿Saben qué dicen los científicos? Que los científicos ahora descubrieron la materia oscura. Ellos dicen, wow, nosotros no sabíamos que en el universo hay más materia o masa que nosotros no podemos ver que la que vemos. Y ahora ellos dicen, pero ahora entendemos cómo el universo puede equilibrarse, porque necesita más masa de un lado que de otro. Y miren cómo Dios desde el principio dijo que primero Él la creó así, y después es que Él va a narrar cómo Él hace la cosa. La narración de Génesis está escrita de forma tal como yo le dije, que es como si fuera una perla, un collar que uno enlaza a la otra. Por eso en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces dice, y la tiniebla cubría la faz. Entonces estaba desordenado, de vacía y oscuro. Entonces cuando habla de oscuridad, y eso lo vamos a ver en la próxima intervención, enlaza la oscuridad con que Dios dice, sea la luz. Usted ve, hay un hilo
hilo conductor en el relato para explicarnos el desarrollo de la creación. Y esto es precioso, hermano. Yo no sé si usted ve la poesía en esto. Eso conecta la primera acción de Dios. Cómo Dios va ordenando, va llenando, pero después que estaba oscuro, ¿qué dice? Creó la luz. Pero eso lo vamos a ver en la próxima intervención, porque ahora solo nos vamos a quedar en Génesis 1:2. Continuemos. Entonces, eso es lo que significa que las tinieblas estaban en la faz del abismo. Ahora, ¿qué significa que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Fíjense que se repite faz del abismo y faz de las aguas. Es lo que se está refiriendo es a la totalidad de esa masa material creada, que en una le dice abismo y que en otra le dice agua, porque predominantemente era acuosa. La palabra del Señor dirá más adelante en el Nuevo Testamento que todas las cosas provienen y fueron creadas por el agua, y por el agua subsisten. Y esa misma faz, lo que quiere decir aquí que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la aguas, esa misma faz que estaba en oscuridad también estaba en una situación caótica, de forma tal que para la conservación y contención el Espíritu de Dios tenía que estar revoloteando o manteniéndola íntegra. Oigan cómo estaba la masa que Dios creó en el universo. Desordenada, vacía, oscura, pero como estaban todos juntos los elementos, estaba tan caótico que para que conservara su concentración, el Espíritu de Dios tenía que estar manteniéndola, como Dios es poderoso, para que no se desintegrara, para poder cumplir el propósito de ella que Él quería. Por eso decía que aunque estaba en caos, había alguien que la mantenía a regla, conservada, y eso era el Espíritu de Dios. ¿Lo ven? Por eso el Espíritu de Dios se mantenía, se movía sobre las aguas para conservarla, para mantenerla, restaurándolo, para que mantuviera la cohesión de esa masa sin forma que tenía agua también y se estaba meneando y estaba turbulenta. Entonces el Espíritu Santo la mantenía íntegra. Eso es importante. Mire de qué forma más hermosa. Entonces Él va narrando. Por eso el caos es mantenido y preservado por el Espíritu, y la oscuridad va a ser contrarrestada con la luz en el versículo que sigue. Entonces, ven el hilo conductor. Continuemos. Dios muestra en un principio un ejemplo a seguir. A propósito, Él decide no crear todo lo que hay, todo listo. Entonces, no, Él tenía el poder para que crearlo todo, que estuviera listo y preparado, pero Él en su voluntad quiso que no fuera así. Quiso enseñarnos primero, aunque Él tenía el poder para hacerlo así, quiso enseñarnos el orden en que logró para que nosotros sigamos ejemplo. Primero se ordena y luego se crea, no al revés. Un principio a seguir en nuestra vida. A veces queremos la bendición, queremos el fruto, y después, bueno, el orden yo lo voy a buscar después, no. El Señor enseñó que primero es el orden y luego el llenado de la bendición. Yo creo que eso aplica a nuestra vida también. Tú quieres la bendición de Dios, pero primero ordena tus pasos con Cristo. Ordena tus pasos con el Señor. Y luego que tú le busques, entonces podrás ser bendecido por Él. Primero se ordena y después se crea. Así que continuamos con otra interesante pregunta. ¿Cuáles entonces son las bases que tenemos del proceso de creación? Cuando lo vemos así como lo hemos narrado, ya podemos afirmar, con base al texto de Génesis, de que no existen dos narraciones de la creación. No es una historia repetida.
No es escrita por autores diferentes, como algunos decían, que bueno, un versículo lo escribió uno y lo escribió otro. No, el autor es Moisés. No existió ninguna brecha o intervalo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, ¿verdad que sí que lo mismo? No fue arruinada de que estaba desordenada y vacía porque hubo una lucha angelical o espiritual que desordenó. No, fue el propósito de Dios de crearla de esa forma. No existen entonces, eran de millones de años antes de Génesis 1.1. Y que no, que pasaron muchísimos millones de años en Génesis 1.1 y después en Génesis 1.2. No. Es una creación no de millones de años, sino de miles de años, 6.000 años aproximadamente. Es una tierra joven. De hecho, esto ha causado tanta confusión que el resto de nuestra exposición vamos a tratar de manera sintética de dar las herramientas de manera sencilla a todas estas teorías que han surgido sobre la afirmación de Génesis 1.2. A continuación, algunos de los fundamentos de por qué afirmamos esto que acabamos de leer. Continuamos. El primero de ellos es que, ¿qué pasó? El primero de ellos es las bases insostenibles de la teoría de la brecha, o que hubo millones de años entre Génesis 1 y 1.2, porque son fruto del temor que tenían, bueno, muchos hermanos que respetamos y llamamos, pero que tenían miedo de lo que la ciencia exhibía como una verdad absoluta. Y como yo lo veía como una verdad absoluta, oye, la ciencia está diciendo que la Tierra tiene billones de años y millones de años, ¿y cómo entonces yo lo voy a encajar con la Biblia? Entonces la Biblia se contradice. Entonces vamos a buscar la forma de armonizar lo que la ciencia está diciendo con los versículos de la Biblia. Y de ahí surgió esta teoría de la brecha, que hermanos, tal vez buen intencionados, pero que a nuestro entender se apartaron de lo que presenta la palabra de Dios, cuyo nombre aquí lo menciono, Thomas Chalmers. Y entonces esta predicación o esta teoría fue acogida por grandes hombres de Dios y predicadores, y algunos de ellos que, como hacían comentarios de la Biblia, especialmente por ejemplo el caso de la Biblia de Scofield, que fue usada por muchos predicadores, como tenía esa nota de esta teoría fue tomando popularidad. Todo porque en los 1700 estaba tomando auge la teoría de la evolución, y ahora modernamente también por la utilización de la medición de radiometría o elementos radiológicos que dan que la Tierra tiene muchos años, muchos hermanos han optado por esta teoría. Pero estamos aquí, hermanos, con mucho respeto. Tal vez esos hermanos no tuvieron las fuentes, no tuvieron el acceso, la accesibilidad a la fuente que los científicos vendían como algo irrefutable. Lo que no sabían, tal vez, o no sabemos algunos hermanos, es que esa medición de la Tierra por miles de años se hace por estimaciones. ¿Usted sabe lo que es estimar? Es adivinar. O sea, yo tomo este parámetro de ahí, bueno, yo te estimo. Eso es como cuando tú vas a comprar un carro, tú dices, bueno, él debe de estar entre tal precio y tal precio. O se parte, en este caso, de afirmaciones y premisas que no son ciertas. Aunque no quiero dar aquí una cátedra científica, y no es el momento ni el lugar, pero quiero por lo menos decirlo en términos sencillos. Ellos presumen que hay una degradación de materiales en un orden, y como usted no estaba ahí esos miles de años, usted no sabe cuánto se degradó primero. Algunos científicos incluso han confesado que cuando la datación de medición de la edad de la Tierra le da como ellos no quieren, ellos la cambian y la descartan, cuando le da la que coincide la Biblia. Y esto no lo estoy afirmando a la ligera. Tenemos los libros, la documentación, cualquiera que tenga
la inquietud de preguntarnos, tenemos el libro, el autor, la bibliografía y la cita para afirmar esto que estamos diciendo. Incluso él. De hecho, aquí mencionamos a Melvin Cook, porque fue un premio Nobel, Cook, que él mismo tuvo que corregir esa datación diciendo, mira, pero la premisa que nosotros teníamos hasta ahora, la base no es así. Nosotros creíamos que tal material venía de esta forma y encontramos que ahora descubrimos que también puede venir de otra. Así que todos los cálculos que hicimos de la edad de la Tierra hay que corregirlo. Y entonces cuando estamos mencionando ese caso específico, porque cuando él corrigió, entonces sí le dio los años conforme a lo que dice el diluvio de la Biblia. Es importante porque no estamos hablando de una ciencia ciega o de algo que no podemos entender. Debemos dar gloria a Dios por la revelación de su palabra, que es suficiente, es verdadera y es exacta. Créalo que es así. Así que eso que presupone millones de años, eso no es así. Y he querido más adelante sintetizar, porque hay muchas cosas que decir, no la pusimos todo, pero por lo menos, la próxima, por lo menos mostrar algunas de las evidencias de cómo la misma ciencia o comprobaciones ratifica lo que dice la Biblia. Por ejemplo, toda la historia registrada, lo que se ha descubierto en la arqueología, registra civilizaciones que datan de unos 6.000 años. Y eso es lo que dice la Biblia más o menos, que cuando tú sumas los años de Adán y para atrás y la generación, esa es la edad que da. No se ha encontrado de que escritura de 20 millones de años para atrás. No, es congruente y coherente con la revelación del Señor. Los descubrimientos que hemos encontrado de registro de las civilizaciones. Además, la matemática y los cálculos poblacionales ratifican lo que dice la Biblia. La población que tenemos en el mundo, haciendo cálculos, da la población de 8 personas que salieron del arca y en los años que han transcurrido a más o menos la cantidad de personas que hay en el planeta Tierra. Si hubiese sido de más años atrás, los cálculos de matemáticos dan que la Tierra no daría para toda la gente que hubiera. Importante, como la ciencia ratifica esto que está aquí. Esto es verdad, esto es en serio. La gente lo ve como un cuento y no es así. Mira, esto de las eras y de la evolución se contradice con las mismas leyes de la termodinámica, o, lo voy a poner sencillo, la ley de la entropía. Encontramos en la naturaleza que si tú dejas las cosas solas, ellas se van al desorden, a la entropía, a dañarse. Porque Dios desde el principio, fíjate que estaba desordenando la fácil, y Él la ordenó y la llenó, y nos puso a nosotros de mayordomo. La gente que cree en la evolución y en millones de años, ellos están diciendo que el desorden perfeccionó las cosas que hay. Cuando la misma ley de la termodinámica dice que todas las cosas que están creadas con una flecha para abajo, que necesitan cuidado, no de hierro el conuco para que usted vea, ¿de qué se va a llenar? De hierba. No cuide su cuerpo para que usted vea. ¿Y qué va a pasar? Se va a enfermar. Todo gira en torno al desorden y a la entropía. Esos que creen en la evolución y en era geológica, que dicen que fue que prueba y error y por mutaciones, hoy sabemos que cuando tú mutas o cambias un gen, es una enfermedad, tú te mueres. Tú no mutas de que para ahora muté y tengo la vista de Superman, no. Tú tienes catarata, diabetes, pierde el ojo. Así que lo que vemos en la naturaleza son evidencias de un alto creador y de un diseño inteligente, de un contrario a las suposiciones de la teoría de los hombres. Además, miren qué interesante, los árboles vivos más antiguos encontrados, que son grandísimos, que parecen edificios, se puede determinar la edad de ellos porque los árboles echan un anillo anual por cada año. Y así se determina la edad y el crecimiento de los árboles. Y los árboles más antiguos vivos, precisamente, datan de 4.000 aquí
a 5.000 años, que es acorde al acontecimiento del diluvio. ¿Qué le parece? La palabra de Dios una vez más ratificada. Algo que no dice mucho los evolucionistas es que cuando el hombre no había llegado a la luna, oigan esto es importante. ¿Qué esperaban los científicos encontrar en la luna? Ellos esperaban que hubiera 16.5 metros de polvo, porque como la Tierra tiene millones de años y ocurrió la explosión, todo el polvo acumulado en todos esos años, ellos calculaban y estimaban que iba a haber 16.5 metros de polvo, que cuando llegara el transbordador se iba a hundir la nave en el polvo. Adivinen qué, y eso no se promociona mucho en la noticia. Adivinen qué, cuando llegaron, la luna tenía de polvo 0.5 metros de polvo, demostrando una vez más que la luna también es joven, que la creación es joven, como afirma la palabra de Dios. Eso es contundente, y solamente hemos recogido algunas nada más. Y aquí está el libro donde extraemos estos datos científicos, que es del libro Y dijo Dios del doctor Faría. Y mire, incluso las mediciones de la actual de la Tierra, los científicos cuando la miden, dicen, mira, si es verdad que hubiese sido de millones de años, si retrocedemos 20.000 años atrás, conforme a los cálculos del calor del campo electromagnético, si era verdad, a los científicos le da que la Tierra se desplazaría. O sea, con la medición del calor electromagnético. O sea, que esa suposición de que es más vieja, los modelos no dan, porque el calor despedazaría la Tierra. Lo que ratifica una vez más que hay un principio, que ese principio lo hizo Dios y que lo hizo en el tiempo que revela las Escrituras. Gloria sea al Señor por los siglos. Así que continuemos. Y esta para mí es la razón más contundente de todos para aquellos que creen en el intervalo, la brecha, que los días del Génesis no son 24 horas, que hay eras geológicas, que Dios utilizó la evolución para crear. Para todo eso, no. La respuesta más contundente es la muerte. La Biblia es categórica al señalar la introducción del pecado y por ende la muerte. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró al mundo por uno, ¿y cuál fue ese hombre? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Adán. No pueden haber teorías que digan que hubo muerte, que hubo fósiles antes, porque no existía la muerte. Eso contradice la revelación de las Escrituras. Porque la muerte entró por el pecado y el pecado entró por Adán y Eva. Así que la interpretación de que hay eras, criaturas antes de Adán, todo eso se descarta por la revelación de la palabra del Señor. Toda la muerte, fósil, de destrucción que encontramos debe de ser posterior a la entrada del pecado, porque por la entrada del pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres a causa del pecado. Se la más contundente. Amén. Continuemos. Así que la última razón de esta es la evidente división y estructura del Génesis. Yo había puesto manera de ejercicio, lo había comentado, que ustedes identificaran en el Génesis, cada vez que aparezca la palabra, estas son los orígenes, estas son las generaciones, estos son los descendientes, porque así es que Moisés dividió el Génesis en libros de generaciones. Por eso cuando usted encuentre en el libro de Génesis encontrará, estos son las generaciones o los orígenes de los cielos y la tierra. Después las generaciones de Adán, después las generaciones de Noé, de los hijos de Noé, de Sem, de Tarén, de Ismael, de Isaac, de Esaú y de Jacob. Y así está dividido todo el libro en relatos o libros de genealogía. Como el texto que nosotros estamos estudiando
se da como un solo relato único, el del origen de los cielos y la tierra. Tú no puedes decir que hay dos creaciones, porque es un solo relato. Y en efecto, para muestra falta un botón. Vamos a mostrar el cuadro que sigue, donde hemos hecho el ejercicio, donde descubrimos la forma en que Moisés redactó. Moisés lo que hizo fue que primero indica el nombre del origen o genealogía al final de la narración, no al principio. Él comienza a narrar y te pone cómo se llama ese libro de generación que él acaba de escribir al final. Luego, él introduce un resumen antes de desarrollar el libro de genealogía. Y después, él entonces inicia el desarrollo del libro o del origen. Es una forma no convencional y a veces es difícil de detectar porque la gente verá que él ponga el título de primero, como nosotros pensamos, ponga el problema de segundo y luego lo desarrolla, pero él no lo hace así. Así que desarrolla un tema de interés de resumen, desarrolla el libro y al final él le pone como ella. Así que encontramos, por ejemplo, que el título del libro de los orígenes de los cielos y la tierra está en Génesis 2:4, cuando dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Pero ¿desde cuándo él lo viene narrando? Desde Génesis 1:1. ¿Lo ven? Entonces, él siempre comienza diciendo un tema de interés que él va a desarrollar en esa genealogía. ¿Cuál era el de la tierra? Que el estado de la tierra, que estaba desordenado y entonces, después que dice la expresión general que él creó todos los cielos y la tierra, de que estaba amorfa, vacía, llena de oscuridad, desarrolla la genealogía y al final pone el título. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Siempre va a ser eso. Y siempre se va a caracterizar por una acción de Dios. En este libro siempre hay, y dijo Dios hágase, y dijo Dios hágase. Pero como no es una teoría, hermano, para avanzar y hacerlo rápido, esto que acabamos de decir se nota en cada narración. Así que el nombre del origen de la humanidad, no de Adán, se encuentra al final en Génesis 5:1. ¿Cuál fue el resumen que él hizo? En Génesis 2:5-6 él dijo, no llovía y no había hombre que labrase la tierra. Y entonces comienza, como no había hombre que labrase la tierra, comienza a narrar la historia de la genealogía o el origen del hombre. Y él lo termina en Génesis 1, en Génesis 5. Dice, estos son los orígenes. ¿Ven? Entonces, si uno no sabe el orden, cómo él narró los libros de genealogía, usted puede creer que son relatos separados cuando tienen una unidad. Y no solamente lo hizo ahí. Y fíjate que todos tienen una acción de Dios. Y él dijo, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ustedes ven la coherencia de los relatos. Siempre hay un resumen, un problema. La tierra está desordenada y vacía. La tierra no llueve y no hay hombre que la cuide. Siempre hay una acción de Dios. Hágase tal cosa. Siempre hay una acción de Dios. Vamos a crear al hombre. Y siempre termina con el título. Estos son los orígenes de los cielos o los orígenes del hombre. ¿Verdad que hermosa la palabra de Dios? Y así también lo hace cuando hay un problema que él relata. ¿Cuál es? El estado de la maldad del hombre. Que dice, y era de continuo al mal. Y entonces, él dice que va a tomar una acción. ¿Qué dice? Dijo pues Dios, he decidido el fin de todos ellos. Y al final de la genealogía siempre del título, estos son los orígenes o generaciones de hombres. Para muestra un botón. Por tanto, esta unidad y esta división no es congruente con las interpretaciones de dividir los versículos 1 y 2, de creer que hay eras, de creer que hay dos relatos, porque la Biblia misma enseña que son una unidad. Así que continuemos. Y con esto concluimos. Con esto concluimos. Dios es suficiente y oportuno. Ante ese caos, ¿qué dijo Génesis 1:2? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas. Así que, al crear, Dios nos dejó los principios que dijimos, de que primero ordenemos y luego llenemos o completemos. Pero también nos dejó una enseñanza de Él, que así como Él hizo en su creación, puede hacerlo en nuestra vida. Cuando necesitemos orden en nuestra desordenada vida, ahí estará Dios. Cuando necesitemos llenar nuestra vida vacía, ahí estará Dios. Cuando estemos sumidos en la oscuridad, en las tinieblas y en el caos, ahí Dios estará para ti si tú clamas a Él. Él mandará su espíritu si vienes a Cristo. ¿Para qué? Para que entre a tu vida, entre a tu corazón y entonces te traiga vida y luz. Y ese revolotear de Él del principio, entonces sea en tu ser, que Él restaure y que Él revolotee en los rincones de tu corazón. Todo eso gracias a Jesucristo. Yo quise recalcar el versículo que decíamos, que usaba la figura que decíamos de Filipenses 2:8, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque precisamente como el pecado entró al mundo por un hombre, y así la muerte, Cristo vino a destruir el problema del pecado, siendo precisamente por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, muriendo por nosotros. Qué relato más emocionante e interesante es el Génesis, el del amor de Dios y del propósito. Cómo Él nos enseña quién es Él. Y yo tengo que repetir lo que decía en la otra ocasión, y debo de llamar reflexión tanto a creyentes que me escuchan, como a los que no han venido a dar ese paso de entrega y compromiso al Señor. ¿Qué respuesta darás a tu Creador? Que te creó con un propósito, que te creó para llenarte, para darte vida, y que ahora porque el pecado ha entrado en el mundo y tú eres pecador, estás en tinieblas, estás vacío, estás en caos, no tienes comunión con Dios, no has entrado al pacto de Él, que Él dice, mira, el pacto es que yo te voy a borrar tu pecado. Gloria a Dios. Borraré tu maldad y no me acordaré nunca de tu pecado. Si tú mueres ahora sin Cristo, los pecados tuyos estarán en la presencia de Dios, y Él es un Dios santo, y Él es el Dios creador, y Él es el Dios soberano, y Él es justo. Él no puede darte entrada en el cielo por tu pecado. La única posibilidad y forma es si tú aceptas el sacrificio de Cristo, que murió por amor en lugar tuyo. Y eso es suficiente para amarle, para dar nuestro tiempo, para dar nuestra vida. Y para que testifiquemos y para que este mensaje lo compartamos y no nos avergoncemos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Y por eso estamos aquí, y por eso estamos en esta hora, por el poder del Evangelio para salvación a todo el que abre su corazón. Y desde la confusión, la duda, no temas. Dios entiende esa oscuridad, esa confusión. Pídele que Él venga a tu vida y Él resplandecerá la luz en tu corazón.